saludo. Durante todo el siglo XVII hubo una eclosión en Santo Espíritu de la fe religiosa. Yo creo que el tiempo y la propia necesidad de los investigadores, sociólogos, psicólogos, historiadores llevará a la idea que va marcando la necesidad de determinar por qué. ¿Qué sucedió? Ya había pasado el siglo XVI de conquista, colonización, brutalidad y fuerza. Pero el siglo XVII, ya a finales del siglo XVII, Santo Espíritu comenzó a expresar una voluntad religiosa que si antes existió, porque existió es el resultado, lo que voy a hablar es el resultado precisamente de algo que existió antes. Y es que durante el siglo XVII comenzaron a levantarse diferentes templos religiosos de la fe católica en Santo Espíritu. Hoy vamos a hablar de uno que existió aquí, que fue la ermita de la Veracruz, que surgió en el año 1690 por iniciativa del padre Silvestre Alonso, hombre que está en la historia espirituana, señalado por muchos historiadores, destacado por muchos historiadores, pero al que yo creo que le resulta todavía insuficiente su presencia en las páginas de nuestra historia, porque fue un hombre verdaderamente entregado a la fe religiosa y al mejoramiento humano, espiritual, Silvestre Alonso, de familia que consiguió el establecimiento de cierto beneficio económico y que él puso en función de la fe religiosa. Levantó por allá un hospital del que hablaremos luego, un hospital para pobres, Hospital San Juan de Dios, de él hablaremos. Pero hoy vamos a hablar aquí de una ermita que él se encargó con su peculio de levantar en el año 1690 aquí, en esta área. Luego apareció algo de lo que hablamos ya, que fue el convento de San Francisco. Pero primero fue la ermita de la Veracruz. Y yo les decía que algo sucedía en el siglo XVII que permitió la aparición de diferentes iglesias en Santo Espíritu, porque estuvo la iglesia de Santa Ana, estuvo la iglesia de la Caridad, la iglesia mayor, y esta, que como desapareció físicamente, un día desapareció físicamente a principios del siglo XX, pues se dejó de hablar de ella. Y es necesario siempre recuperarla desde los fueros de la memoria, que es la que permite no olvidar. Y esta ermita de la Veracruz tuvo un sentido verdaderamente importante porque movilizaba toda una serie de creyentes en torno a la fe católica. Ahora, yo siempre he pensado que esta iglesia pudo ser conservada. Cuando a principios del siglo XX fue demolida, todavía existía la posibilidad de su conservación, pero fue demolida. Esas arbitrariedades que suceden y que han sucedido en la historia espiritual. Pero durante mucho tiempo, fíjense, casi 4 siglos estuvo aquí y durante un par de siglos estuvo prestando un servicio notable a la fe católica en Santo Espíritu. La asistieron diferentes sacerdotes entregados a esa fe y sobre todo los franciscanos, que luego ocuparon también el convento, pues ejercieron toda esa voluntad de extensión de la fe. Aquí estuvo precisamente esa ermita de la Veracruz, que incluso fue visitada por Morel de Santa Cruz cuando estuvo aquí en Santo Espíritu, y Morel de Santa Cruz ofreció notables valoraciones en cuanto no solo al servicio que prestaba, sino también a las características, yo estoy hablando del principio del siglo XVIII, a las características que ofrecía físicamente esta iglesia, este templo de la Veracruz. Y que, por lo tanto,
Poco tiempo después pudo ser salvada, aunque usted sabe que los edificios tienden a deteriorarse, pero pudo ser conservada. Y Moreda de Santa Cruz ofrecía valoraciones muy notables en cuanto a este espacio que sin duda sigue siendo desde la memoria importante. Y por eso hablamos de ella, por eso no podremos olvidarlo nunca. Hacia allá miraba el templo. Allí, en esa plaza de armas, concurrían las personas y acá venían a recibir los servicios que ofrecía esa iglesia, asistida por 5 monjes franciscanos, que ofrecieron siempre la disposición y voluntad de establecer un sentido de comunicación religiosa con los espirituanos, tanto como lo ofrecía también el resto de las iglesias, 5 iglesias que prestaban en el siglo XVII, siglo XVIII, el servicio religioso desde la voluntad de los católicos. Ahí estuvo. Y muchas personas asistían a esa voluntad de servicio, asistían también, y no solo a recibir, porque en este asunto de los servicios religiosos hay un dar y tomar. No solo se da, también se toma, se recibe, se ofrece, porque hay una voluntad de intercambio. Esta iglesia que allí estuvo fue el resultado de la voluntad, insisto, de Silvestre Alonso, hombre amable, hombre notable, que está en las páginas de muchos libros de historia, pero que seguirá siendo una necesidad de seguir recuperándolo, reanimando lo que fue un espíritu verdaderamente sincero de entrega a Santo Espíritu desde lo religioso, y no solo desde lo religioso, desde lo humanista. Así hay que verlo. Fueron obras que ejercieron una voluntad humanista y por eso seguimos recordándola desde la memoria.